A mediados del siglo XI, cuando el sol cae sobre las cúpulas doradas de Constantinopla, el Imperio bizantino aún domina el mar y las montañas como un gigante cansado, pero en pie. Las murallas de Teodosio alzan sus 3 líneas de piedra frente a los vientos del Bósforo. Las águilas imperiales centellean en los estandartes. Sin embargo, bajo los mosaicos y la púrpura, las fuerzas secretas del destino ya están en acción. Desde la gran dinastía macedónica, la ciudad reina gobierna las tierras de Tracia, de Macedonia, de Anatolia, de Siria fragmentada, de ricas islas y de altas llanuras. Pero después de 1056, la sólida cadena de los emperadores se rompe. Los reinados se suceden como antorchas que se apagan demasiado rápido. La autoridad flaquea. Los grandes del palacio murmuran. Los generales se observan con recelo, como perros de loza. El imperio sigue siendo vasto, pero su centro vacila. En mayo de 1067, un soplo pesado recorre el Boucoleón. Constantino X Duca se extingue. El lecho imperial está frío. En la penumbra, la emperatriz Eudocia Macrembolitisa toma la regencia. Sostiene con una mano los sellos del imperio, con la otra a sus hijos aún jóvenes, Miguel, Andrónico, Constantino. 3 muchachos bajo la custodia de una madre, frente a un mundo de lobos. En los pasillos del palacio, la familia Ducas se organiza, segura de su derecho, segura de su sangre. El César Juan Ducas, austero y calculador. Miguel Psellos, maestro de letras, tejedor de palabras e intrigas. Todos escrutan a Eudocia, todos calculan el día en que flaqueará. Mientras la corte discute, la frontera oriental respira con dificultad. Más allá de las montañas de Anatolia, las llanuras vibran bajo los cascos turcos. Desde los años 1040, 1050, los jinetes venidos de las estepas perforan la piel del imperio como una lluvia de agujas. Los temas, esas viejas circunscripciones militares que antaño proporcionaban robustos campesinos soldados, se vacían poco a poco. Las guarniciones fronterizas se reducen. Se cuentan las monedas de oro, se ahorran los gastos. Fortalezas antaño llenas de escudos no guardan ya más que muros y recuerdos. Y sin embargo, la Anatolia Oriental es el escudo del imperio. Allí, las rocas de Capadocia alzan sus chimeneas de piedra, horadadas de cuevas y capillas. Allí, la Armenia bizantina vigila, país de montañas y de castillos aferrados a las cumbres. Allí, la alta Mesopotamia extiende sus valles, corredores entre los mundos, rutas para los ejércitos venidos de Persia, de Siria, de las tierras del Éufrates. Estas regiones son zonas tampón, diques. Si ceden, el flujo enemigo ya no encontrará freno antes del corazón de Anatolia, antes de los caminos que conducen a Nicea, antes de las colinas que dominan el mar de Mármara. Allá, en el este, crece otro poder. De los campamentos ogús, de las confederaciones turcas, se alza una dinastía, los selyúcidas. En Irán, en Irak, sus tiendas se transforman en palacios. Avanzan guiados por la fe y por el hambre de tierras. En 1055, Bagdad cae en sus manos. El califa Abbasí, sombra sagrada de un poder pasado, se convierte en la joya de la corona de los guerreros turcos. Los emires selyúcidas llevan su legitimidad como una espada bendita. A partir de entonces, su dominación ya no es solamente militar, sino sagrada. En 1063, en las llanuras de Oriente, se impone un nombre, Alp Arslan, el león valiente. Recibe el título de sultán de los selyúcidas. Ya no es un simple jefe de guerra, sino el portador de un destino imperial. Consolida su autoridad en Irán, en Transoxiana, en la alta Mesopotamia. Sus jinetes cabalgan en medio de los vientos secos, sus arcos tensos, sus caballos nerviosos como llamas. Mira hacia el oeste, hacia las tierras fértiles de Anatolia, pero sus primeras batallas se orientan hacia el sur. Porque, a finales de los años 1060, Alp Arslan se vuelve contra los fatimíes. En Siria, en la alta Mesopotamia, en torno a Alepo y Mosul, ondean sus estandartes. Las ciudades cambian de dueños, las alianzas giran. El sultán combate, negocia, golpea, retrocede, vuelve. Una parte de sus fuerzas permanece así atraída lejos de la meseta Anatolia. Es allí, en este desvío, donde se prepara la ilusión fatal de Bizancio. En Anatolia, antes de 1071, la guerra aún no ruge en batalla campal, sino en mordiscos rápidos. Se suceden las incursiones turcas. Exploradores, bandas de jinetes, atraviesan las fronteras, queman una aldea, roban ganado, desaparecen en el polvo. Los cronistas bizantinos, como Miguel Ataliates, relatan estas cabalgadas que se adentran cada vez más lejos. Capadocia golpeada, Cilicia sacudida. A veces incluso, se dice, nubes de jinetes se aproximan a los alrededores de Nicea, tan cercana ya a las orillas del mar. Las piedras de Ancira, la antigua Ancira, la futura Ankara, se convierten en un Engé. Esta fortaleza, llave de un vasto cruce de caminos, termina por perderse.
Otras plazas avanzadas caen en la confusión de los años. Las fechas se difuminan en los recuerdos, pero la línea defensiva bizantina retrocede. Allí donde ayer los mapas trazaban una frontera segura, se inscribe ahora una zona de incertidumbre, roída por los turcos. Los viejos temas orientales, armeniacos, anatólicos, charcianon, antaño llenos de campesinos soldados orgullosos de su tierra, están agotados. Menos hombres, menos caballos, menos dinero. Exenciones, privilegios, negligencias corroen la base militar del imperio. Se paga a mercenarios en lugar de formar a los campesinos. Se olvida la disciplina de los antepasados. Los registros se vacían, los campamentos resuenan más huecos. En las estepas fronterizas, tribus ogús empiezan a instalarse. No solo ejércitos de paso, sino familias, rebaños, tiendas. Las fuentes bizantinas y árabes lo atestiguan. Estos nómadas se infiltran en las llanuras, bordean los ríos, toman posesión de los pastos. Su presencia vuelve peligrosas las rutas comerciales. Los campesinos ya no saben si en el horizonte azul aparecerá un mercader o un saqueador. La inseguridad se vuelve un clima, un manto oscuro sobre los campos. Entonces surge, del corazón de la aristocracia militar, un hombre decidido a alzar de nuevo la espada: Romano Diógenes. Un general, un soldado de raza, curtido en las maniobras, más cercano a los campamentos que a los salones literarios. En enero de 1068, la regente Eudocia Macrembolitiza, consciente de que solo una espada fuerte puede salvar al imperio, acepta casarse con él. Por este matrimonio, Romano se convierte en emperador, Romano IV Diógenes. Pero en Constantinopla, esta elección resuena como un trueno. La casa Ducas rechina los dientes. Juan Ducas ve amenazada su influencia. Miguel Psellos, maestro de las sutilezas de la corte, desaprueba a este soldado demasiado franco, demasiado rudo. Entre bastidores se anotan las palabras, se preparan los relatos futuros que acusarán al emperador cuando el viento cambie. Romano IV comprende pronto que no está asediado solo en las fronteras, sino en el corazón mismo del palacio. Su objetivo es claro: quiere restaurar la potencia militar, devolver nervio a los ejércitos de campaña, recuperar la iniciativa en Anatolia, ahuyentar el miedo que crece desde el este. Para ello se enfrenta a las costumbres, a los intereses, a los cálculos de quienes preferirían un imperio modesto pero estable antes que un imperio en guerra. Pero Romano sabe que la inmovilidad en estos tiempos es una muerte lenta. Llama a mercenarios, normandos de rostros tallados a hachazos, francos de pesado escudo, jinetes de las estepas, pechenegos, husos, rápidos y astutos. Intenta reorganizar las tropas temáticas, reavivar fuerzas adormecidas. Los gastos militares se disparan, el tesoro cruje, los escribas cuentan, pero el emperador insiste: mejor un cofre vacío que un imperio desmembrado. Entonces comienzan las marchas de Romano IV. En 1068 abandona la seguridad de los palacios. Su ejército se desliza hacia el norte de Siria y la Cilicia. El polvo de los caminos se pega a los estandartes adornados con íconos. Se llevan a cabo operaciones contra los turcos, contra emires locales. Algunas fortalezas cambian de manos. Banderas bizantinas ondean de nuevo sobre murallas perdidas por un tiempo. Sin embargo, ninguna victoria decisiva viene a quebrar el impulso de los selyúcidas. Las incursiones continúan, el enemigo se escabulle, golpea en otra parte. En 1069, nueva expedición. Esta vez, más lejos en la Anatolia oriental. La logística se convierte en una prueba. Las rutas son largas, los convoyes lentos. Los turcos, ellos, surgen como sombras, hostigan, queman, se desvanecen. Los resultados, de nuevo, siguen siendo limitados. Aldeas recuperadas, saqueos evitados, pero ni paz ni frontera estable. Romano aprende, sin embargo. Observa la ligereza de la caballería enemiga, las trampas del terreno, la dificultad de proteger líneas de aprovisionamiento extendidas. En 1070, la campaña se despliega hacia Armenia y la Alta Mesopotamia. El suelo es duro, quebrado por montañas. Las alianzas locales son frágiles. José Tarcaniotes, general experimentado, sirve allí, pero la coordinación entre él y el emperador no es perfecta. Las órdenes se pierden en el espacio, los retrasos destruyen los planes. Se habla de torpezas, de rivalidades, de comunicaciones inciertas.
La voluntad de Romano se enfrenta a las realidades de un imperio demasiado vasto y demasiado dividido. Al término de estas campañas, el ejército bizantino está agotado. Los caballos están cansados, los hombres también. Las finanzas sufren. Ninguna victoria ha fijado una nueva frontera segura. Sin embargo, Romano IV no sale de estos años con las manos vacías. Ha adquirido un conocimiento íntimo de Oriente, de sus rutas, de sus enemigos. Sabe que el enfrentamiento decisivo acabará por llegar. Sabe también que cada estación perdida refuerza a los selyúcidas. Cuando llega el año 1071, el propio aire parece esperar. Romano IV fija su mirada en un nombre: Manzikert. Una ciudad-fortaleza de origen armenio integrada en el imperio. Se yergue al norte del lago Van, en un eje vital entre Anatolia y el Azerbaiyán iraní. Una llave, otra más, en el gran cerrojo de Oriente. Recuperarla, reforzarla, es intentar rechazar la marea turca, marcar sobre el terreno la voluntad imperial. No lejos de allí, en la orilla noroeste del lago de Van, otra plaza atrae las codicias: Jliat, Alat. Ella también controla vías de paso, rutas de tribus nómadas, corredores por donde los ejércitos selyúcidas pueden irrumpir hacia el interior de Anatolia. Toda la región es un cruce de caminos. Quien la posee no domina solo piedras y aguas, sino los movimientos de los pueblos. Pero en la primavera de 1071, las guarniciones bizantinas locales son exiguas. Hombres en número reducido, cortados del centro, replegados tras sus murallas, vigilando las llanuras con inquietud. Su aislamiento logístico es flagrante. Saben que en caso de asalto de un gran ejército, no resistirán mucho tiempo. Los muros son sólidos, los corazones también, pero sin refuerzos, sin un abastecimiento asegurado, cada día puede ser el último. En Constantinopla, mientras el emperador prepara esta nueva campaña, aumentan las tensiones. Entre Romano IV y la familia Ducas, la desconfianza se ha convertido en un muro invisible. Se teme que en ausencia del emperador, un golpe de fuerza derribe el equilibrio. Se murmuran juramentos, se intercambian miradas cargadas. En los textos de Miguel Ataliates, de Juan Estirices Continuado, se transparentan estas rivalidades sordas. Romano, intentando tener en cuenta las fuerzas en presencia, confía un importante cuerpo de reserva a Andrónico Ducas, miembro de la familia rival. Gesto político tanto como militar, pero también apuesta peligrosa, porque coloca a un adversario potencial en el corazón mismo de su dispositivo. Esta elección, más tarde, pesará como un destino. Al mismo tiempo, un debate mudo recorre los consejos del imperio. ¿Hay que concentrar las fuerzas hacia Oriente cuando también rugen amenazas en los Balcanes? Los pechenegos amenazan las llanuras del norte. Los normandos, en el sur de Italia, muerden las últimas posesiones bizantinas en Occidente. ¿Dónde golpear primero? ¿Dónde salvar lo esencial? Para Romano, la respuesta es clara. Sin Anatolia, corazón agrícola, cuenca de reclutamiento, el imperio no es más que una cáscara vacía. Elige pues el este, a pesar de todo. La decisión cae como una espada. En 1071, el emperador partirá él mismo, en persona, a la cabeza del ejército, hacia Manzikert. Constantinopla queda detrás de él debilitada, dividida, vulnerable a las maniobras de los ducas. La capital aún centellea bajo el sol, pero en su seno el poder está fragmentado. Esta fractura, invisible a los ojos de los soldados que preparan sus monturas, será la sombra que acompañará a Romano IV hasta las llanuras de Manzikert, hasta el choque del 26 de agosto, hasta la desgarradura que cambiará para siempre el rostro de Anatolia y el curso de la historia bizantina.